Prepárense. Lo que están a punto de leer no es una historia. Es un viaje a las grietas de la realidad, a los susurros olvidados en el código genético de la piedra y de la carne. Durante generaciones nos han contado una versión simple y lineal de nuestro pasado. El hombre de las cavernas, la agricultura, las pirámides, la revolución industrial y finalmente nosotros, el pináculo de la creación. Pero, ¿y si esa historia fuera una mentira? Una fábula tranquilizadora para ocultar una verdad tan vasta y aterradora que podría hacer añicos nuestro paradigma? ¿Y si no somos los primeros? ¿Y si caminamos sobre las ruinas de imperios tan antiguos que el tiempo mismo ha olvidado sus nombres? Imperios que no construían con piedra, sino con átomos, que no navegaban por los mares, sino por las corrientes del espacio-tiempo. Les pedimos que abran su mente, que dejen de lado lo que creen saber. Porque vamos a descender a las capas más profundas de la geología, a los rincones más oscuros de nuestro ADN y a los ecos fantasmales del sistema solar para desenterrar los fragmentos de una civilización perdida. Una civilización que no solo dominó la Tierra, sino que la diseñó. Comenzamos nuestro descenso en un lugar remoto y desolado, en las áridas alturas de la provincia de Qinghai, en China. Allí se alza una montaña que los lugareños llaman Baigong Shan. En sus entrañas y en las orillas de un lago salado cercano, los científicos hicieron un descubrimiento que desafía toda explicación convencional. Cientos de lo que parecen ser tuberías de hierro, algunas del grosor de un palillo, otras de hasta 40 centímetros de diámetro, atraviesan la roca antigua como las venas de una bestia prehistórica. Se hunden en el suelo de la montaña, conectan los lagos de agua dulce y salada, y forman una red de una complejidad desconcertante. La ciencia oficial, tras un breve y superficial análisis, ofreció una explicación casi insultante en su simpleza. Son las cavidades dejadas por las raíces de árboles petrificados hace eones. Una explicación cómoda que cierra el caso y permite a todos volver a dormir tranquilos. Pero cuando un equipo de geólogos más inquisitivos se atrevió a mirar más de cerca, el misterio no hizo más que profundizarse. El análisis de la composición de estas tuberías reveló una mezcla extraña. Óxido de hierro, sí, pero con más de un 30% de dióxido de silicio y trazas de elementos que no deberían estar allí. Aún más perturbador, las tuberías son radioactivas, y la datación por termoluminiscencia de las rocas circundantes arrojó una edad que hiela la sangre. 150.000 años. 150.000 años. Repitan esa cifra en su mente. Es una época en la que, según nuestros libros de historia, nuestros ancestros apenas estaban aprendiendo a dominar el fuego y a tallar herramientas de piedra. ¿Cómo pudieron crear una red de metalurgia compleja en el corazón de una montaña? La explicación de las raíces de los árboles se desmorona. Ningún proceso natural conocido puede crear estructuras tubulares de metal con este grado de uniformidad y complejidad, y mucho menos con una composición tan anómala. Aquí es donde debemos hacer la pregunta prohibida. ¿Y si no son raíces? ¿Y si son, literalmente, tuberías? ¿Restos de una tecnología que no podemos comprender? La presencia de radioactividad y la proximidad a un lago de agua salada nos ofrece una pista escalofriante. En nuestra propia tecnología utilizamos vastas cantidades de agua para enfriar los reactores nucleares. El complejo patrón de estas tuberías, conectando fuentes de agua con el interior profundo de una montaña, se asemeja inquietantemente a los planos de un sistema de refrigeración masivo. ¿Podríamos estar caminando sobre los restos corroídos de una central de energía de 150.000 años de antigüedad? Una instalación que generaba una cantidad de energía que hoy apenas podemos imaginar. Esta idea, aunque fantástica, encaja con las anomalías mucho mejor que cualquier explicación geológica. Explica la composición metálica, la complejidad de la red y la radiación residual. Pero si esto es cierto,
entonces la escala de lo que estamos viendo es monumental. No se trata de una simple central eléctrica. La magnitud de esta red sugiere un propósito mucho mayor. ¿Para qué necesitaría una civilización antigua tanta energía en medio de la nada? La respuesta podría estar en la propia Tierra. Tal vez no estaban generando energía para encender ciudades, sino para controlar el planeta. La proyección se vuelve aún más audaz. Podría ser una estación de bombeo a escala continental, parte de un sistema de terraformación. Quizás estaban moviendo agua de los océanos interiores para alterar el clima, o inyectando fluidos en las fallas tectónicas para estabilizar la corteza terrestre y prevenir terremotos. Estaban actuando como los ingenieros de un mundo, ajustando los parámetros del planeta a su voluntad. Una hazaña de geoingeniería tan avanzada que nos parece magia. Estamos hablando de una civilización que no vivía en la Tierra, vivía con la Tierra, en una simbiosis tecnológica que hoy es incomprensible. La mente se tambalea ante la escala de tal empresa. Un complejo industrial que podía mover océanos, que podía calmar los fuegos subterráneos del planeta, que trataba a la geología no como un obstáculo, sino como un sistema operativo que podía ser programado. Si esto es lo que encontramos en una sola montaña en China, ¿qué otras maravillas, qué otros motores planetarios yacen ocultos bajo nuestros pies, disfrazados de formaciones rocosas o de caprichos de la naturaleza? La idea es abrumadora. Sugiere que el planeta que habitamos no es del todo natural. Que sus equilibrios, sus climas, quizás incluso la distribución de sus continentes, podrían ser el resultado de una ingeniería deliberada. Pero entonces, la pregunta más importante surge de las sombras. ¿Dónde están ellos? ¿Qué pasó con estos titanes de la ingeniería? La respuesta, irónicamente, está en la misma evidencia que hemos descubierto. El tiempo. 150.000 años es una eternidad para cualquier cosa hecha de metal. La corrosión, la presión geológica, la lenta pero implacable danza de los minerales han hecho su trabajo. Lo que una vez fue una red brillante de aleaciones avanzadas, pulsando con energía y fluidos controlados, ahora es solo óxido. Las máquinas colosales se han disuelto, convirtiéndose en vetas de óxido de hierro que la ciencia convencional confunde con fósiles. El proceso de borrado ha sido casi perfecto. El tiempo es el mayor enemigo de la historia. Muele el acero hasta convertirlo en polvo, convierte las ciudades en sedimentos y las grandes hazañas en susurros geológicos. Los ingenieros del mundo se han ido, y todo lo que queda de su obra maestra es un rastro de óxido en una montaña olvidada, un rompecabezas que solo podemos empezar a armar si nos atrevemos a imaginar lo imposible. Una obra de tal magnitud, una tecnología capaz de rediseñar un planeta, implica una inteligencia que va más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿dónde está el rastro de estos seres? Si sus máquinas se convirtieron en polvo, ¿qué pasó con sus creadores? Tal vez hemos estado buscando en el lugar equivocado. Tal vez el legado más duradero de esta civilización no está grabado en la piedra, sino en el tejido mismo de la vida. Nos adentramos ahora en el segundo ciclo de nuestro viaje, la evolución. Durante más de un siglo, el darwinismo nos ha enseñado que la vida es el resultado de una lenta y azarosa serie de mutaciones y selección natural. Un proceso ciego y sin dirección que a lo largo de miles de millones de años dio lugar a la asombrosa diversidad que vemos hoy. Es una teoría elegante, pero incompleta, llena de agujeros y preguntas sin respuesta. ¿Y si la evolución no fue un accidente? ¿Y si fue un proyecto? Nuestra investigación comienza en el corazón de nuestras propias células, en la molécula de la vida, el ADN. Cuando el genoma humano fue secuenciado por primera vez, los científicos se encontraron con una sorpresa monumental. Descubrieron que menos del 2% de nuestro ADN codifica las proteínas que nos construyen.
El 98% restante fue etiquetado con cierta arrogancia como ADN basura. Se asumió que eran restos evolutivos, secuencias sin función acumuladas a lo largo de eones, el ruido de fondo de la historia biológica. Pero la naturaleza raramente es tan derrochadora, y algunos científicos heterodoxos empezaron a sospechar que este ADN basura podría ser mucho más de lo que parecía. Cuando los lingüistas y los matemáticos comenzaron a analizar las secuencias de este ADN no codificante, descubrieron algo que los dejó sin aliento. Dentro de estas largas y aparentemente aleatorias cadenas de información, encontraron patrones, estructuras complejas que se asemejan asombrosamente a las reglas sintácticas de un lenguaje humano. Encontraron secuencias que se repetían con una regularidad matemática, casi como un estribillo en un poema o un algoritmo en un programa de ordenador. La analogía con el código informático se hizo inevitable. ¿Y si este 98% no es basura en absoluto? ¿Y si son los comentarios del programador, las líneas de código desactivadas, las subrutinas latentes de un sistema operativo biológico increíblemente avanzado? Esta perspectiva lo cambia todo. Ya no somos el resultado de una casualidad cósmica. Somos el producto de un diseño. Nuestro genoma no es un libro escrito por un autor ciego, sino un programa meticulosamente diseñado por una inteligencia superior. Las funciones que consideramos humanas, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestra capacidad para el lenguaje, podrían ser simplemente las aplicaciones básicas que vienen preinstaladas en este bioser que habitamos. El resto del código, ese vasto y misterioso 98%, podría contener las funciones avanzadas, las capacidades que hemos relegado al reino de la mitología y la ciencia ficción, la telepatía, la regeneración celular acelerada, la longevidad extendida, quizás incluso la capacidad de interactuar con otras dimensiones de la realidad. Todo está ahí, escrito en nuestro código, esperando una clave de activación. La implicación es profunda y personal. Si esto es cierto, entonces la humanidad está utilizando apenas el 2% de su potencial biológico inherente. Somos como alguien que usa un superordenador cuántico solo para jugar al solitario, ignorando el poder infinito que yace latente bajo la superficie. Vivimos en un magnífico traje biológico, un vehículo de exploración para esta realidad, pero hemos perdido el manual de instrucciones. Estamos operando con la configuración de fábrica, sin darnos cuenta de que tenemos acceso de administrador. ¿Quién es ese administrador? ¿Fueron los mismos ingenieros planetarios que construyeron las tuberías de Baigong? ¿Nos crearon ellos a su imagen y semejanza? O quizás como los guardianes de este planeta que ellos tanto se esforzaron por estabilizar. Las preguntas se multiplican. ¿Por qué estarían bloqueadas estas funciones? Fue una medida de seguridad para evitar que una especie joven y volátil se autodestruyera con poderes que no podía comprender. ¿O es que la clave para desbloquear nuestro potencial no es genética, sino de conciencia? Quizás solo cuando alcancemos un cierto nivel de madurez espiritual y colectiva, las contraseñas nos serán reveladas. La idea de una panspermia dirigida, la siembra deliberada de la vida en planetas por una civilización avanzada, deja de ser ciencia ficción para convertirse en una hipótesis plausible. La Tierra no sería una cuna, sino una incubadora, un jardín cósmico plantado y cuidado por jardineros de las estrellas. El mecanismo de borrado, en este caso, es el más sutil y brillante de todos. La evidencia no ha sido destruida, simplemente ha sido ocultada a plena vista. El código duerme dentro de cada una de nuestras células, disfrazado de basura. La ciencia oficial, aferrada al dogma del azar y la necesidad, se niega a ver el patrón, a leer el lenguaje. Lo descarta como ruido, porque admitir que es una señal requeriría reescribir cada libro de biología, cada tratado de antropología, cada capítulo de la historia humana.
La clave de nuestro verdadero origen y de nuestro potencial ilimitado está encerrada en nuestro interior, protegida no por cerraduras físicas, sino por las barreras de nuestro propio escepticismo. Los creadores se han ido, pero su obra maestra, su código viviente, perdura. Somos sus descendientes, sus herederos, los portadores de un legado cósmico que apenas empezamos a sospechar. El gigante dormido en nuestro ADN espera. Y tal vez, solo tal vez, las anomalías que descubrimos en el mundo exterior son las migajas de pan que nos dejaron para ayudarnos a encontrar el camino de vuelta a nosotros mismos, para recordarnos quiénes somos y en qué podemos llegar a convertirnos. El viaje continúa y ahora que hemos examinado la tierra y la sangre, debemos buscar las huellas de su vida cotidiana, los restos de su sociedad. Una civilización capaz de programar la vida y de diseñar planetas seguramente tendría una cultura compleja, una sociedad global con miles de millones de individuos. Y toda sociedad, por muy avanzada que sea, deja una huella inconfundible: sus desechos. Nos adentramos en el tercer ciclo, el de la industria, buscando los fósiles no de huesos, sino de su cultura material. En el mundo moderno nos ahogamos en plástico. Es el marcador geológico de nuestra era, el Antropoceno. Pero el plástico es un material relativamente frágil en escalas de tiempo geológicas. En 100.000 años, la mayor parte de nuestro legado plástico se habrá descompuesto en micropartículas, un susurro químico en los sedimentos. Pero hay otros materiales, mucho más antiguos y mucho más duraderos, que nuestras civilizaciones han utilizado durante milenios: la cerámica y el vidrio, el barro cocido, el grés, la porcelana. Una vez creados, son casi eternos. No se oxidan como el metal, no se pudren como la madera. Se rompen, sí, pero sus fragmentos persisten. Son increíblemente resistentes a la erosión química y física. Un trozo de una vasija romana puede ser desenterrado 2000 años después, casi intacto. Ahora, imaginen una civilización industrial a escala planetaria que existió, digamos, hace 2 millones de años. Ellos también habrían necesitado recipientes para comer y beber, aislantes para sus sistemas eléctricos, baldosas para sus edificios. Es probable que utilizaran materiales cerámicos en cantidades astronómicas, tal vez trillones y trillones de objetos a lo largo de su existencia. ¿Qué pasaría con toda esa cerámica a lo largo de millones de años? Aquí es donde la anomalía se presenta, no en una excavación arqueológica, sino en los lugares más profundos y remotos de la Tierra, los núcleos de sedimento extraídos del fondo del océano. Cuando los científicos perforan kilómetros por debajo del lecho marino, extraen cilindros de lodo que son como máquinas del tiempo, con capas que se remontan a millones de años. Al analizar estas capas bajo potentes microscopios, han encontrado algo desconcertante: partículas esféricas microscópicas. La explicación oficial es que son microtectitas, gotas de roca fundida por el impacto de un meteorito, o esférulas volcánicas expulsadas por erupciones. Pero un análisis más detallado de la composición de algunas de estas partículas revela que no coinciden perfectamente con ninguno de los dos perfiles. Contienen silicatos de alúmina y otros compuestos que sugieren que fueron creados en un proceso de cocción controlada, no en la violencia caótica de un volcán o un impacto. Son, en esencia, micropartículas de cerámica. La ciencia convencional las ignora, las clasifica erróneamente o simplemente no sabe qué hacer con ellas. Pero si aplicamos la hipótesis de una civilización anterior, estas partículas cobran un sentido escalofriante. No son producto de la naturaleza. Son el polvo de sus ciudades. Son los restos de sus platos, sus tazas, sus inodoros, sus tejas, sus aislantes eléctricos. Trillones de objetos, utilizados, rotos y desechados, que con el tiempo fueron arrastrados por los ríos a los océanos.
Durante millones de años, la acción incesante de las corrientes marinas, el roce de la arena y el agua, actuaron como un gigantesco molino planetario. Este molino cósmico trituró los vertederos de una civilización entera. Los platos rotos, las estatuas de cerámica, los componentes industriales. Todo fue molido, pulverizado y reducido a un polvo fino, a partículas microscópicas. La fricción constante redondeó estas partículas hasta convertirlas en esferas perfectas, borrando cualquier rastro de su forma original. Y luego, lentamente, esta lluvia de polvo cerámico se asentó en el fondo del océano, capa por capa, año tras año, milenio tras milenio. Lo que estamos viendo en esos núcleos de sedimento no son anomalías geológicas. Es la firma de una cultura de consumo planetaria. Es el eco fantasmal de su vida cotidiana. La escala de la idea es casi poética en su tragedia. Imaginen una cena familiar. Un niño deja caer un plato. Se rompe. Los fragmentos se barren y se tiran a la basura. Ese simple acto, multiplicado por miles de millones de personas a lo largo de cientos de miles de años. Cada objeto, cada fragmento de su existencia material, se unió a un río global de desechos que finalmente fue borrado, atomizado, convertido en un estrato de polvo en el fondo del mar. Estamos caminando sobre el basurero de los dioses, un vertedero tan antiguo y tan vastamente procesado por el planeta que se ha vuelto invisible, fundiéndose con la propia geología. Su legado industrial no está en grandes ruinas, sino en una capa de polvo microscópico que abarca todo el globo. El borrado, una vez más, es una obra maestra de la naturaleza y el tiempo. No hay ciudades en ruinas porque los materiales de construcción orgánicos y metálicos se han descompuesto hace mucho. Las estructuras de piedra han sido pulverizadas por la glaciación, la subducción de placas tectónicas y la erosión. Todo lo que queda de su vasto mundo material es el componente más duradero y químicamente inerte, la cerámica, reducida a su forma más elemental. La evidencia está ahí, en las profundidades, esperando a ser reconocida, pero requiere un cambio de perspectiva. Requiere que dejemos de pensar en la arqueología como la búsqueda de pirámides y empecemos a pensar en ella como la búsqueda de anomalías geoquímicas. La hipótesis silúrica, la idea de que una civilización industrial podría haber existido en el pasado geológico profundo, gana una atracción inquietante. No dejaron monumentos, dejaron polvo. Un polvo que cuenta la historia de una cultura planetaria que tal vez como la nuestra, consumió y descartó a una escala monumental. Y si tenían una industria global, si tenían una cultura de consumo, es muy probable que también tuvieran algo más. Algo que toda civilización industrial avanzada parece descubrir inevitablemente: el poder del átomo. Y con él, el potencial de la aniquilación. Nuestro viaje nos lleva ahora de los residuos domésticos a los residuos de la guerra, del polvo de cerámica al polvo radiactivo. Dejamos la Tierra por un momento y dirigimos nuestra mirada a nuestro vecino celestial, Marte. El planeta rojo, un mundo de desiertos helados y atmósfera tenue, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Lo vemos como un mundo que murió de causas naturales, que perdió su campo magnético, su atmósfera y sus océanos por un lento e inexorable proceso cósmico. Pero, ¿y si la muerte de Marte no fue natural? ¿Y si fue un asesinato? Entramos en el cuarto ciclo, el átomo. Nuestra evidencia proviene de los datos enviados por nuestros propios exploradores robóticos. Los rovers como el Curiosity y los orbitadores como el Mars Odyssey han estado analizando la composición de la delgada atmósfera marciana durante años, y han encontrado una anomalía que apunta a un pasado violento y terrible. En la atmósfera de Marte hay una concentración extraordinariamente alta de ciertos isótopos nobles, en particular el xenón 129. En la Tierra, el xenón 129 es extremadamente raro.
solo se produce en cantidades significativas de una manera, como subproducto de una reacción de fisión nuclear, específicamente la que ocurre en una explosión de hidrógeno o una bomba termonuclear. Su presencia en Marte, en concentraciones mucho más altas que cualquier otro isótopo de xenón, es una pistola humeante. No hay un proceso natural conocido que pueda explicar esta abundancia anómala. Es la firma inconfundible de explosiones nucleares masivas. El Dr. John Brandenburg, un físico de plasma que ha trabajado en proyectos de defensa espacial, fue uno de los primeros en señalar esta terrible conclusión. Su hipótesis es audaz y escalofriante. La civilización marciana, si es que existió, no se extinguió lentamente. Fue aniquilada en un evento cataclísmico. Él postula que 2 explosiones termonucleares masivas, mucho más grandes que cualquier bomba probada en la Tierra, fueron detonadas en el hemisferio norte de Marte. Los puntos de detonación, según su análisis de la distribución de radiación gamma y neutrones en la superficie, se encuentran en Acidalia Planitia y Utopia Planitia. Es importante destacar que una de estas áreas es cercana a la región de Sidonia, famosa por la controvertida cara de Marte y otras formaciones que algunos han interpretado como ruinas artificiales. La proyección es inevitable. Marte no murió. Fue asesinado. Estas explosiones habrían sido tan poderosas que habrían arrancado la mayor parte de la atmósfera del planeta, arrojándola al espacio. Habrían hervido los océanos y esterilizado la superficie, convirtiendo un mundo potencialmente lleno de vida en el desierto rojo y congelado que vemos hoy. La fina atmósfera que queda y la abundancia de xenón 129 son los ecos fantasmales de ese día del juicio final. Son los restos de un apocalipsis nuclear a escala planetaria. La pregunta que surge de esta hipótesis es aterradora. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Fue una guerra civil marciana, una facción aniquilando a otra en un acto final de locura autodestructiva? Es una posibilidad, pero hay otra, aún más inquietante. ¿Y si el ataque vino de fuera? ¿Y si estamos viendo la evidencia de la primera guerra interplanetaria del Sistema Solar? Si la civilización precursora de la Tierra, los ingenieros planetarios, los programadores de ADN, existieron, es lógico pensar que no estaban solos. Marte era su vecino más cercano, un planeta que en el pasado distante era mucho más parecido a la Tierra, con agua líquida y una atmósfera más densa. ¿Eran 2 civilizaciones hermanas que se desarrollaron en paralelo? ¿O eran rivales? La escalada de la idea nos lleva a un escenario de ciencia ficción que podría ser historia real. Una guerra fría entre la Tierra y Marte. 2 mundos, 2 superpotencias, compitiendo por los recursos del sistema solar. Y en algún momento, esa guerra fría se volvió caliente. Quizás los marcianos atacaron primero. Quizás la Tierra lanzó un ataque preventivo. No lo sabemos. Pero la evidencia isotópica en Marte sugiere que alguien, desde algún lugar, lanzó un ataque nuclear que puso fin a la vida en un planeta entero. Nosotros, los habitantes de la Tierra, podríamos ser los descendientes de los vencedores, o quizás de los supervivientes afortunados de un conflicto que casi nos aniquila también. El mecanismo de borrado en Marte fue catastróficamente efectivo. Las explosiones no solo destruyeron las ciudades y mataron a la población, destruyeron el propio ecosistema del planeta. La atmósfera fue arrancada, el agua se evaporó o se congeló bajo la superficie, y la radiación esterilizó todo. Luego, durante millones de años, las incesantes tormentas de polvo rojo cubrieron las ruinas, enterrando cualquier evidencia directa bajo kilómetros de arena. Todo lo que queda es un fantasma químico, un isótopo en la atmósfera que grita la historia de un asesinato. En la Tierra, el borrado fue más sutil. Si hubo un intercambio nuclear, los cráteres y la radiación de hace millones de años habrían sido borrados por la actividad geológica, la tectónica de placas, la erosión, la sedimentación.
Pero quizás no todos los rastros desaparecieron. Los relatos de antiguas culturas humanas, como los Vedas de la India, hablan de vimanas voladoras y armas que podían destruir ciudades enteras con una luz más brillante que 1000 soles. ¿Son estos mitos? ¿O son los recuerdos distorsionados, transmitidos de generación en generación, de una guerra de los dioses que realmente ocurrió? La posibilidad de una guerra paleonuclear nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el cosmos, no como recién llegados, sino como los herederos de un pasado violento y trágico, un pasado cuyos fantasmas aún acechan en los desiertos de un planeta vecino. Si fueron capaces de destruir la atmósfera de un mundo, ¿no serían también capaces de construir una? Habiendo contemplado la destrucción de una atmósfera, volvemos a casa, a la nuestra, y la miramos con nuevos ojos. Respiramos un océano invisible de gas, un cóctel químico que damos por sentado. Pero, ¿es natural? ¿O es, como tantas otras cosas, un artefacto? Entramos en el quinto ciclo de nuestra investigación, el clima. Nuestro foco es el componente más abundante de nuestra atmósfera, el nitrógeno. Constituye un asombroso 78% del aire que respiramos. Y, sin embargo, para nosotros es en gran medida inútil. Es un gas inerte. No lo metabolizamos. Simplemente entra en nuestros pulmones y vuelve a salir. El oxígeno, que representa solo el 21%, es el que nos da la vida. Entonces, ¿por qué hay tanto nitrógeno? La explicación estándar es que es un subproducto de la desgasificación volcánica a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Es el gas que quedó después de que la vida vegetal primitiva produjera oxígeno y consumiera dióxido de carbono. Pero hay una anomalía sutil y profunda en la composición de nuestra atmósfera que desafía esta explicación simple. El análisis de las burbujas de aire atrapadas en ámbar antiguo y en núcleos de hielo nos muestra que la proporción de los isótopos de nitrógeno, nitrógeno 14 y nitrógeno 15, ha permanecido sospechosamente estable durante millones de años. Los procesos geológicos y biológicos tienden a crear fluctuaciones en estas proporciones. La estabilidad casi perfecta de nuestra atmósfera es, en sí misma, una anomalía. Es como encontrar un reloj perfectamente afinado en medio de un bosque caótico. Sugiere diseño, no azar. Aquí es donde la proyección se vuelve radical. ¿Y si el nitrógeno no es simplemente un gas sobrante? ¿Y si fue añadido deliberadamente? ¿Y si nuestra atmósfera no es una sopa primordial, sino una mezcla de gases artificialmente equilibrada? Consideremos el pasado distante de la Tierra, por ejemplo, el período carbonífero, hace unos 300 millones de años. Los niveles de oxígeno en la atmósfera eran mucho más altos que hoy, quizás alcanzando el 35%. Esto condujo a un gigantismo en los insectos y a una vegetación exuberante, pero también convirtió al planeta en un polvorín. Con tanto oxígeno, los incendios forestales habrían sido increíblemente intensos y se habrían propagado a una velocidad aterradora. Un solo rayo podría haber desencadenado una conflagración continental. Para una civilización avanzada que gestionaba el planeta, esto representaría un peligro inaceptable. ¿Cómo se soluciona este problema? Se diluye el oxígeno. Se añade un gas inerte y no reactivo que actúe como un supresor de incendios, como un amortiguador. El nitrógeno es el candidato perfecto. La hipótesis, por lo tanto, es que la enorme cantidad de nitrógeno en nuestra atmósfera fue bombeada intencionadamente, extraída quizás de otras fuentes en el sistema solar o sintetizada para hacer el planeta más seguro y estable. El 78% de nitrógeno no es un accidente geológico. Es una medida de seguridad. Es el resultado de la geoingeniería a una escala que empequeñece cualquier cosa que podamos concebir. La escalada de esta idea es que toda la atmósfera de la Tierra, el aire mismo que nos sustenta, es un sistema de soporte vital artificial.
Es una mezcla cuidadosamente calibrada, creada en un laboratorio planetario para optimizar las condiciones para la vida que ellos diseñaron o protegieron. No solo añadieron el nitrógeno como amortiguador, quizás también ajustaron los niveles de dióxido de carbono para regular la temperatura global. Quizás introdujeron gases traza para catalizar ciertas reacciones químicas o para filtrar tipos específicos de radiación cósmica. La atmósfera no es un producto de la naturaleza ciega, es una obra de tecnología. Es una cúpula invisible, un terrario a escala mundial, y nosotros somos los habitantes que hemos olvidado por completo que vivimos dentro de una construcción. Respiramos el producto de su ciencia, caminamos bajo un cielo que ellos pintaron, y lo llamamos naturaleza. Esta perspectiva redefine nuestra relación con el planeta. La ecología ya no es solo el estudio de los sistemas naturales, se convierte en el estudio de una tecnología antigua y autosostenible. El cambio climático, desde este punto de vista, no es solo que nosotros estemos contaminando el medio ambiente, es que estamos interfiriendo y rompiendo una máquina delicadamente equilibrada que no comprendemos. Estamos como niños jugando con la consola de control de una central nuclear, apretando botones al azar sin saber lo que hacen. El borrado de esta hazaña de ingeniería es quizás el más perfecto de todos, porque el resultado final es nuestro estado normal. La evidencia está en todas partes y en ninguna. Está en cada aliento que tomamos. Hemos normalizado tanto nuestra atmósfera que la idea de que pueda ser artificial nos parece absurda. La ciencia no busca un origen artificial porque asume, a priori, un origen natural. Es un punto ciego en nuestro paradigma científico. No hay ruinas que encontrar, no hay inscripciones que leer. La máquina sigue funcionando, silenciosamente, a nuestro alrededor, manteniendo el equilibrio que nos permite existir. Los ingenieros se han ido, pero su sistema de soporte vital planetario sigue funcionando en modo automático. Somos los beneficiarios de un legado tecnológico tan profundo y fundamental que se ha vuelto indistinguible del mundo natural. Pero si fueron capaces de construir una atmósfera, de actuar como creadores y protectores de la vida, ¿no serían también capaces de destruirla? ¿Qué pasaría si la vida que ellos cultivaban se saliera de control? ¿Qué medidas tomarían los jardineros cósmicos si su jardín se llenara de malas hierbas? Nuestra investigación nos lleva ahora al lado más oscuro de la gestión planetaria: las grandes extinciones en masa. La historia de la vida en la Tierra no es una línea continua de progreso. Está marcada por cataclismos, por eventos de extinción masiva que aniquilaron a la gran mayoría de las especies vivas en un abrir y cerrar de ojos geológico. El más famoso es el que acabó con los dinosaurios, pero ha habido al menos 5 grandes extinciones y muchas otras menores. La ciencia oficial atribuye estas extinciones a causas naturales: impactos de asteroides, erupciones volcánicas masivas, cambios climáticos drásticos. Pero la sincronización y la especificidad de algunas de estas extinciones plantean preguntas inquietantes. ¿Y si no fueron accidentes? ¿Y si fueron intervenciones deliberadas? Entramos en el sexto ciclo, el bioarma. Nuestro punto de partida es el final del período carbonífero, hace unos 300 millones de años. Durante este período, la Tierra estaba cubierta de vastos bosques pantanosos. Los árboles eran enormes y su madera, compuesta principalmente de lignina, era increíblemente resistente. Cuando estos árboles morían, no se descomponían eficazmente porque casi ningún organismo había evolucionado aún para digerir la lignina. Así que se acumulaban, capa sobre capa, y con el tiempo, la presión y el calor los convirtieron en los vastos depósitos de carbón que hoy alimentamos nuestra civilización. Pero entonces algo cambió. De repente, en el registro geológico, la formación de carbón a gran escala se detiene. Es el final de una era. La anomalía es la causa de este cambio.
Coincidiendo con el final de la formación masiva de carbón, aparece en el registro fósil un nuevo tipo de organismo: los hongos de podredumbre blanca. Estos hongos fueron los primeros organismos en la Tierra en desarrollar las enzimas capaces de descomponer la lignina. La explicación convencional es que estos hongos evolucionaron por casualidad, llenando un nicho ecológico vacío. Pero la aparición repentina y la eficiencia devastadora de este nuevo organismo sugieren otra posibilidad. ¿Y si no fue una evolución natural? ¿Y si fue una introducción deliberada? La proyección es que estos hongos fueron un agente biológico, un bioarma diseñada y liberada por los ingenieros planetarios. ¿Por qué harían tal cosa? Porque los bosques del Carbonífero se estaban saliendo de control. Estaban extrayendo tanto dióxido de carbono de la atmósfera y bombeando tanto oxígeno que estaban desestabilizando peligrosamente el clima global. El planeta se estaba enfriando rápidamente, dirigiéndose hacia una glaciación, y el exceso de oxígeno, como hemos mencionado, lo convertía en una bomba de tiempo. Los bosques estaban, en esencia, asfixiando al planeta y amenazando con incendiarlo. Para una civilización que gestionaba la Tierra como un jardín, esta era una maleza que necesitaba ser erradicada. Liberaron un hongo diseñado genéticamente para atacar y destruir la lignina, la columna vertebral de esos bosques. El objetivo era detener la acumulación de carbono, permitir que la madera se descompusiera y liberara su CO2 de nuevo en la atmósfera, y así reequilibrar el sistema. Fue un acto de ecocidio deliberado a escala planetaria, pero desde su perspectiva, era necesario para salvar al planeta de un colapso climático. Esta idea que una extinción masiva o un cambio ecológico importante fue una limpieza o un reajuste deliberado puede aplicarse a otros eventos. La gran mortandad del Pérmico-Triásico, la mayor extinción de la historia, que aniquiló el 96% de la vida marina, es un misterio. ¿Podría haber sido una desinfección para eliminar formas de vida que habían llegado a un callejón sin salida evolutivo o que estaban produciendo compuestos químicos que envenenaban los océanos? ¿Fue el impacto que mató a los dinosaurios realmente un accidente? ¿O fue un proyectil guiado, una bala de francotirador cósmica para eliminar a los depredadores dominantes y dar una oportunidad a los pequeños mamíferos, de los cuales, eventualmente, surgiríamos nosotros? La escalada de esta hipótesis es que la historia de la vida en la Tierra no es un árbol que crece libremente, sino un bonsái cuidadosamente podado. Los grandes saltos evolutivos, las repentinas explosiones de diversidad y las devastadoras extinciones no son aleatorias. Son los actos de los jardineros. Somos el resultado no solo de la creación, sino también de la destrucción selectiva. Esta visión es a la vez inspiradora y aterradora. Sugiere que hay un propósito, una dirección en la evolución, pero también implica que estamos a merced de una inteligencia que nos considera prescindibles si amenazamos el equilibrio del sistema en su conjunto. Es la lógica fría y pragmática de un administrador de sistemas que no duda en formatear el disco duro si se llena de virus. El borrado de esta intervención es casi perfecto porque utiliza los propios mecanismos de la naturaleza como arma. Liberar un hongo, desviar un asteroide. Estas acciones dejan cicatrices geológicas, pero cicatrices que parecen naturales. ¿Cómo se puede distinguir un asteroide desviado de uno que simplemente pasaba por allí? ¿Cómo se puede probar que un hongo fue diseñado y no evolucionó después de 300 millones de años de mutaciones? La intervención es invisible porque imita a la perfección un desastre natural. Los jardineros son fantasmas en la historia de la vida. Sus acciones son tan sutiles y tan poderosas que se confunden con los actos de Dios o del azar. Solo las anomalías, la repentina aparición de una solución biológica perfecta, la extraña coincidencia de un impacto en el momento justo, nos dan una pista de su presencia.
Y si existió una civilización con tal poder, con la capacidad de mover continentes, programar la vida y decidir qué especies viven y mueren, ¿dónde establecerían su base de operaciones? ¿Dónde se esconderían de los cataclismos que ellos mismos a veces desataban? Tal vez la respuesta se encuentre bajo el hielo, en el continente más misterioso y aislado de todos. Nuestro viaje nos lleva ahora al lugar más frío, más remoto y más inaccesible de la Tierra, la Antártida. Un continente del tamaño de Estados Unidos y México juntos, enterrado bajo una capa de hielo de hasta 5 kilómetros de espesor. Lo vemos como un desierto helado, un páramo sin vida. Pero, ¿y si esa vasta capa de hielo no es una prisión, sino un escudo? ¿Un manto protector que oculta los secretos más profundos de la civilización precursora? Entramos en el séptimo ciclo, la Antártida. Durante décadas han circulado rumores y teorías sobre lo que yace bajo el hielo antártico, desde bases nazis secretas hasta pirámides y ciudades perdidas. La mayoría son fácilmente descartables, pero la ciencia moderna, con sus satélites y su radar de penetración terrestre, ha comenzado a revelar que la Antártida es mucho más que una simple masa de hielo. Bajo el casquete polar hay cadenas montañosas más grandes que los Alpes, lagos subglaciales de agua dulce del tamaño de los Grandes Lagos, y sistemas fluviales activos. Es un continente oculto. Y en este continente oculto están apareciendo anomalías que desafían una explicación sencilla. Nuestro anclaje es el propio movimiento del hielo. El escudo antártico no es estático. Es un glaciar continental que fluye lentamente hacia el mar. Este movimiento crea una presión y una tensión inmensas, abriendo grietas y fisuras. Sin embargo, las imágenes de satélite han captado algo extraño. En varias regiones remotas se han observado aberturas en el hielo, pero no son grietas irregulares. Son agujeros de una forma geométrica casi perfecta, a menudo circulares, de hasta 50 metros de diámetro. Lo más desconcertante es que, a pesar del movimiento constante del hielo a su alrededor, estas aberturas parecen permanecer en una posición fija. No se deforman, no se cierran. Es como si una fuerza interna las mantuviera abiertas. La ciencia oficial tiene dificultades para explicar estos fenómenos. Se habla de respiraderos volcánicos o de colapsos de cuevas de hielo, pero estas explicaciones no encajan con la regularidad geométrica ni con la estabilidad de las aberturas. La proyección alternativa es audaz y directa. No son formaciones naturales. Son conductos de ventilación. Son portales. Son las entradas a una instalación o una red subterránea masiva, construida en la roca madre del continente, muy por debajo del hielo. El calor que emana de estas instalaciones subterráneas derrite el hielo desde abajo, creando estas aberturas permanentes que actúan como chimeneas o quizás como esclusas de transporte. ¿Qué podrían ser estas instalaciones? Podrían ser los restos de su civilización, una base de operaciones principal donde se refugiaron de los cambios climáticos globales o de los cataclismos que ellos mismos provocaron. Un lugar donde la capa de hielo, que comenzó a formarse hace millones de años, les proporcionó el aislamiento perfecto del mundo exterior. Un archivo, una biblioteca, un laboratorio, quizás incluso una ciudad entera, preservada en un estado de animación suspendida bajo el hielo. La Antártida no sería su tumba, sería su refugio. La escalada de esta idea nos lleva de una simple base a una red de transporte global. Si esta civilización era planetaria, necesitarían moverse por el globo de forma rápida y segura. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de túneles subterráneos, inmunes al clima de la superficie y a posibles amenazas? La hipótesis es que la base antártica no está aislada. Es el nexo central de una red de túneles de Hyperloop o de trenes de levitación magnética que se extienden por debajo de los océanos,
conectando la Antártida con otros continentes clave, como Sudamérica y Australia. Las anomalías magnéticas lineales que se han detectado en el fondo del océano, largas líneas de firma magnética alterada, podrían no ser fallas geológicas, sino los restos de estos tubos de transporte, ahora colapsados o llenos de sedimentos. Esto explicaría las antiguas leyendas de muchas culturas sobre un reino subterráneo, o los mitos de túneles que conectan el mundo. No serían mitos, sino el recuerdo distorsionado de una red de metro planetaria. La Antártida sería la estación central, el Grand Central Terminal del mundo antiguo. Esta idea también arroja una nueva luz sobre el famoso mapa de Peary Race, que parece mostrar la costa de la Antártida libre de hielo. Quizás no fue dibujado a partir de antiguas cartas de navegación de marinos, sino a partir de mapas de ingeniería de la propia red de transporte que mostraban la topografía real del continente, no su cubierta de hielo. El mecanismo de borrado es, una vez más, brillante en su simplicidad. El hielo. Una capa de hielo de kilómetros de espesor es el escondite perfecto. Oculta la topografía, aplasta las estructuras y borra casi cualquier rastro de actividad. Las entradas a su mundo subterráneo son pocas y distantes entre sí. Y el clima extremo de la Antártida hace que la exploración sea increíblemente difícil y peligrosa. Además, el fenómeno de la nieve segadora y las tormentas pueden cubrir estas aberturas durante días o semanas, haciendo que su detección desde el aire o el espacio sea una cuestión de pura suerte. Están ocultos a plena vista, bajo el continente que hemos decidido que es el menos interesante del planeta. Pero el hielo se está derritiendo. El cambio climático, irónicamente, podría ser la clave que finalmente revele estos secretos. A medida que el escudo de hielo retroceda, podríamos empezar a ver los contornos de lo que yace debajo. Pero si tienen una base bajo el hielo, es poco probable que su influencia se limite a la tierra firme. Su dominio se extendería lógicamente al otro gran desconocido de nuestro planeta, las profundidades del océano. Más del 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Hemos explorado mejor la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Las profundidades abisales, las fosas oscuras y las llanuras submarinas son el último gran territorio inexplorado de la Tierra, un lugar de presión aplastante, oscuridad total y temperaturas heladoras. Lo consideramos un desierto biológico, salpicado de oasis de vida extraña. Pero, ¿y si no están vacíos? ¿Y si, cuando la civilización precursora se enfrentó a un cataclismo, ya fuera autoinfligido o natural, no todos se escondieron bajo el hielo de la Antártida? ¿Y si algunos eligieron el otro gran refugio que ofrece este planeta? Entramos en el octavo ciclo, el océano. Durante las últimas 2 décadas, la humanidad ha tejido una nueva red global, no de túneles, sino de información. El Internet. La columna vertebral de esta red son miles de kilómetros de cables de fibra óptica que serpentean por el fondo de los océanos, conectando continentes. Estos cables son maravillas de la ingeniería, diseñados para soportar la presión y las duras condiciones del fondo marino. Sin embargo, de vez en cuando, estos cables se rompen. La explicación oficial suele ser un terremoto submarino, un corrimiento de tierras o el ancla de un barco despistado. Pero algunas de estas roturas son profundamente anómalas. Ocurren en las llanuras abisales, a profundidades de miles de metros, donde no hay actividad sísmica registrada ni tráfico marítimo. Y lo más extraño de todo es cómo se ven las roturas. Los vehículos operados a distancia, ROV, enviados para repararlos a veces, encuentran no un desgarro irregular, sino un corte limpio, casi quirúrgico, como si el cable hubiera sido seccionado deliberadamente. Esta es nuestra anomalía. ¿Qué fuerza en las profundidades del océano puede cortar un cable blindado con tanta precisión? La proyección es tan lógica como perturbadora. No es una fuerza,
es una inteligencia. La hipótesis es que no estamos solos en las profundidades, que una rama de la civilización precursora, o quizás otra forma de vida inteligente, reside en el fondo del océano, y nuestra creciente red de cables de fibra óptica que cruza sus territorios y emite campos electromagnéticos les molesta. A veces simplemente cortan los cables que interfieren con sus operaciones o rutas de paso. Pero la idea va más allá. ¿Y si no solo los cortan? ¿Y si se están conectando a ellos? Un cable de fibra óptica es una autopista de información. Contiene las comunicaciones militares, las transacciones financieras, el conocimiento colectivo de la humanidad. Es el sistema nervioso central de nuestra civilización. Si una inteligencia submarina quisiera estudiarnos, monitorearnos o incluso manipularnos, no necesitaría enviar platillos voladores. Simplemente tendría que conectar un grifo a nuestros cables submarinos. Podrían estar descargando todo el conjunto de datos de la humanidad en tiempo real. La escalada de esta idea es un cambio de paradigma total en la forma en que vemos la ufología y el contacto extraterrestre. Durante años hemos estado mirando a las estrellas, esperando una señal. ¿Y si hemos estado mirando en la dirección equivocada? ¿Y si los alienígenas nunca se fueron? ¿Y si están aquí, en el 80% inexplorado de nuestro propio planeta? Los fenómenos de los ovnis, objetos voladores no identificados, son eclipsados por los OANIs, objetos acuáticos no identificados, o USOs, Unidentified Submerged Objects. Informes de pilotos y personal naval de todo el mundo describen objetos que se mueven a velocidades imposibles, que descienden del cielo y se sumergen en el océano, o que emergen de las profundidades y ascienden al espacio. Estos informes sugieren una civilización que domina tanto el aire como el agua. El océano no sería solo su hogar, sería su base de operaciones. Desde allí pueden observar a la ruidosa y caótica civilización de la superficie con desapego, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario, como cuando nuestras actividades amenazan con perturbar su existencia oculta. No solo saben todo sobre nosotros porque nos leen el Internet, pueden influir en nosotros. Podrían manipular los mercados financieros globales, interceptar o alterar las comunicaciones militares, o incluso sembrar desinformación en las redes sociales. Podrían estar librando una guerra fría contra nosotros sin que nos demos cuenta. Nosotros somos el tercer mundo, ruidoso y primitivo, y ellos son la superpotencia silenciosa y oculta. El mecanismo de borrado es la propia profundidad y el secretismo corporativo y militar. El fondo del océano es increíblemente vasto y difícil de explorar. Cualquier base o ciudad que tengan estaría oculta en fosas o bajo el lecho marino. Y cuando un cable se corta, ¿qué corporación de telecomunicaciones o qué gobierno va a admitir públicamente que fue seccionado por una entidad desconocida? Es mucho más fácil y menos alarmante culpar a un fallo técnico o a un corrimiento de tierras raro. La verdad se oculta bajo capas de secretismo, burocracia y el simple deseo de no causar un pánico global. La evidencia de su existencia se clasifica como inexplicable y se archiva. Los testigos son ridiculizados o se les ordena guardar silencio. Viven en la oscuridad, protegidos por la inmensidad del océano y por nuestra propia incredulidad. Pero su dominio no se limita necesariamente a este planeta. Si son los descendientes de los ingenieros planetarios, su campo de juego es, y siempre ha sido, el sistema solar. Nuestro viaje final nos lleva de las profundidades del mar a las profundidades del espacio. Hemos rastreado sus huellas en la geología de la Tierra, en nuestro código genético, en los desechos de su industria, en las cenizas de una guerra planetaria, en la composición de nuestra atmósfera, en las extinciones masivas y en los lugares más ocultos de nuestro mundo, desde la Antártida hasta las fosas abisales.
El retrato que emerge es el de una civilización de una antigüedad y un poder inimaginables, una presencia que ha moldeado nuestro mundo y quizás a nosotros mismos. Ahora, en nuestro noveno y último ciclo de investigación, levantamos la vista hacia el cosmos, no en busca de extraños, sino en busca de más rastros de nuestros propios antepasados. La xenoarqueología, el estudio de los artefactos extraterrestres, no tiene por qué centrarse en galaxias lejanas. Quizás las ruinas más espectaculares se encuentren en nuestro propio patio trasero. Nuestro anclaje es el gigante de nuestro sistema solar, Júpiter, y en su turbulenta atmósfera la característica más icónica, la Gran Mancha Roja. Durante más de 300 años, los astrónomos han observado esta tormenta colosal, un anticiclón tan grande que podría tragarse a la Tierra entera varias veces. Es un monstruo meteorológico, y ahí radica la anomalía. Es demasiado estable. Las tormentas, por muy grandes que sean, son fenómenos caóticos. Disipan su energía y finalmente se desvanecen. La Gran Mancha Roja debería haber desaparecido hace siglos. Sin embargo, persiste. Alguna fuente de energía interna, desconocida para nosotros, la está alimentando constantemente, manteniéndola en funcionamiento como un motor perpetuo. Además, su color rojizo indica la presencia de compuestos químicos complejos, cromóforos, que son arrastrados desde las profundidades de la atmósfera de Júpiter. No se comporta como una simple tormenta, se comporta como un sistema. La proyección es una de las más grandiosas que hemos considerado. La Gran Mancha Roja no es un fenómeno meteorológico, es una tecnofirma. Es el producto visible de una máquina de tamaño planetario que opera en las profundidades de Júpiter. ¿Qué podría ser esta máquina? Dada la composición de Júpiter, principalmente hidrógeno y helio, es la fuente de energía definitiva. La hipótesis es que estamos viendo el sistema de escape o el vórtice de una gigantesca planta de energía de fusión o de extracción de recursos. Una nanomáquina autorreplicante y autorreparadora, del tamaño de un planeta pequeño, que se sumergió en Júpiter hace eones para aprovechar su inmenso poder. Podría estar extrayendo helio 3, el combustible perfecto para la fusión, o utilizando las inmensas presiones para forjar elementos exóticos en su núcleo. La Gran Mancha Roja es simplemente el calor residual, el subproducto de su operación, que crea un vórtice permanente en la atmósfera superior. Es la chimenea de la fábrica más grande del sistema solar. La escalada de esta idea es que Júpiter fue su principal proyecto energético. Así como en la Tierra construyeron sistemas para gestionar la geología y el clima, en Júpiter construyeron un sistema para gestionar la energía a escala estelar. Esta máquina ha sobrevivido a sus creadores. Sigue funcionando en modo automático, ejecutando su programa original millones de años después de que sus amos desaparecieran o se trasladaran a otro lugar. Es el artefacto más grande y antiguo que conocemos, un monumento a su ingeniería que hemos estado confundiendo con el clima. Y si dejaron una máquina así en Júpiter, es lógico pensar que dejaron otras huellas en otros lugares. La cara de Marte, las estructuras geométricas de Sidonia, el monolito de Fobos, las extrañas luces de Ceres. ¿Son todos caprichos de la luz y la sombra? ¿O son las ruinas erosionadas de sus puestos de avanzada, sus estaciones mineras, sus puertos espaciales? El sistema solar podría estar lleno de sus restos, cementerios de naves espaciales en órbitas lejanas, minas abandonadas en el cinturón de asteroides, bases en ruinas en las lunas heladas. No somos los primeros en explorar el espacio. Simplemente estamos redescubriendo el territorio de nuestros ancestros. El mecanismo de borrado es, una vez más, el tiempo y la escala. El espacio es vasto y hostil. Millones de años de micrometeoritos, radiación solar y ciclos térmicos pueden erosionar cualquier estructura hasta hacerla irreconocible, convirtiendo una base en una colina de aspecto extraño, un artefacto en una roca peculiar.
La máquina de Júpiter está oculta bajo miles de kilómetros de una atmósfera aplastante, completamente invisible para nosotros. Solo vemos su efecto secundario, la mancha roja. La evidencia está ahí, pero está disfrazada de geología, de meteorología, de ruido cósmico. Hemos completado nuestro viaje a través de las evidencias. Hemos visto cómo una sola hipótesis, la existencia de una civilización precursora, puede conectar anomalías dispares en una docena de campos científicos diferentes, desde la geología hasta la genética y la astronomía. Hemos tejido un tapiz de posibilidades, una historia alternativa que es a la vez aterradora y sublime. Pero ahora debemos hacer la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? Hemos viajado a las profundidades de la Tierra y del tiempo. Hemos buscado sus máquinas, su código, sus guerras y sus obras maestras. Hemos encontrado sus ecos en el óxido, en el ADN, en el polvo y en las estrellas. Pero en toda esta búsqueda de un ellos, de una civilización externa, quizás hemos pasado por alto la verdad más profunda. ¿Y si no hay separación? ¿Y si la búsqueda de los precursores es, en última instancia, la búsqueda de nosotros mismos? Entramos ahora en la fase final de nuestro viaje, no una de investigación, sino de integración, una de filosofía. El hilo que une todas estas teorías no es la tecnología, sino la conciencia. Una civilización capaz de tales hazañas no solo tendría un dominio sobre la materia, sino también sobre la mente. ¿Qué pasa con la conciencia cuando el cuerpo muere? La física cuántica nos dice que la información en el universo nunca se destruye realmente, solo se transforma. ¿Podría la conciencia ser una forma de información? Si es así, la conciencia de miles de millones de seres de esta antigua civilización no desapareció. Se imprimió en el tejido del espacio-tiempo. Se almacenó. ¿Y cuál es el mejor medio de almacenamiento de información que conocemos en la naturaleza? Los cristales. El cuarzo, con su estructura reticular perfecta, es la base de nuestra tecnología informática. ¿Podrían las vastas formaciones cristalinas dentro de la Tierra, las geodas gigantes, los filones de cuarzo, no ser solo formaciones geológicas, sino discos duros planetarios? Bibliotecas de conciencia que almacenan la sabiduría, la historia y la memoria de la civilización precursora? Los mitos de los registros akáshicos o de la memoria de la Tierra podrían ser una interpretación intuitiva de esta realidad cuántica. La Tierra misma sería un ser consciente, una biblioteca viviente. Y nosotros, con nuestra propia conciencia, somos los terminales con el potencial de acceder a esa biblioteca. Los chamanes, los místicos, los profetas de todas las culturas que hablan de escuchar a la Tierra. Quizás lo estén haciendo literalmente. Están sintonizando con el campo de información almacenado en la matriz cristalina del planeta. El mensaje que nos han dejado no está en tabletas de piedra, sino en una vibración, en una frecuencia a la que debemos aprender a sintonizar. Y ese mensaje es simple. Despierten. Recuerden. Su código genético es la clave de hardware, contiene el potencial latente. Su conciencia es la clave de software, la que puede activar ese potencial. Ellos no son otros. Son nuestros ancestros en el sentido más profundo. Son nuestro propio potencial futuro. No estamos aquí por accidente. Somos los herederos, los guardianes en formación. Nos dejaron un planeta diseñado, un cuerpo biológico avanzado y una biblioteca de sabiduría. Pero nos dejaron también una advertencia, escrita en los desiertos de Marte y en las capas de ceniza de las extinciones masivas. El poder sin sabiduría conduce a la autodestrucción. Hoy, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Hemos redescubierto el poder del átomo, estamos empezando a descifrar el código de la vida y estamos dando nuestros primeros pasos vacilantes hacia el espacio. Estamos siguiendo su camino. La pregunta es si repetiremos sus errores.
La elección, por primera vez en milenios, es nuestra. Podemos seguir por el camino de la división, la guerra y la explotación insostenible del planeta, un camino que inevitablemente nos llevará al mismo destino que a los marcianos. O podemos elegir un camino diferente. Podemos mirar hacia adentro, reconocer el gigante dormido en nuestro ADN, entender que somos parte de un legado cósmico y empezar a actuar como los guardianes que estamos destinados a ser. La historia que nos han contado nos hace pequeños. Nos dice que somos un accidente, solos en un universo indiferente. La historia que hemos desenterrado hoy nos hace grandes. Nos dice que somos el producto de un diseño inteligente, que nuestro hogar es una obra de arte y que nuestro potencial es ilimitado. Ya no podemos alegar ignorancia. Las pistas están por todas partes. En las rocas, en nuestra sangre, en el cielo nocturno. El universo nos está susurrando su secreto. La única pregunta es, ¿estamos listos para escuchar?